hoy ya se han quitado los andamios de lo que es la cúpula, ¿no? Sí, lo que es la cimbra, lo que ha sido la sustentación para poder montar la cúpula, ¿no? Como ves, todavía quedan algunas partes que se están todavía desmontando, que se acabarán de desmontar a lo largo de esta semana. Y esta cúpula, tal y como se ha concebido, es que se apoya en un tubo perimetral, todo lo que veis, todo lo que es el perímetro del edificio. El espacio tiene del orden, sin contar con los arcos, del orden de unos 2.500 metros. ¿Cuántos? 2.500 metros, incluyendo la parte de los arcos. Entonces, este cielo que se crea de este espacio, de este nuevo espacio, respeta la concepción original del edificio. El vidrio, como veis, está protegido de la radiación solar, por eso tiene un ligero tinte para proteger tanto de la radiación solar como el calentamiento en exceso, y será también muy importante la iluminación en su momento interior que complemente la luz natural. Importante para el recorrido del ciudadano será poder participar no solo de lo que se exhiba en el espacio cultural, sino en conocer el propio edificio, porque se podrá hacer un recorrido hasta la autovía del edificio y será un mirador para la ciudad. ¿Cuándo estará abierto el mirador? Ya de paso te pregunto. Como decía antes, el plazo previsto de la obra de terminación es a primeros de octubre del 2010. Y para ese momento estará terminada toda la segunda fase, que incluirá toda la parte museística y también el nuevo salón de plenos. Estamos hablando como decía, de una cúpula que se sujeta de una forma novedosa, dado que no tiene pilares, sino se sustenta en el propio edificio. Y luego, por otro lado, yo creo que es importante cómo tiene esa adaptación orgánica a la forma que tiene el propio edificio. Es decir, no es una forma de un paralelepípedo claro, sino es que su propia estructura, al ser muy irregular, una ¿no? malla, va adaptándose, moldeándose a lo que es. ¿Cómo llega el peso de toda la cúpula en general a clavarse en lo que son tubo ese, ¿no? Se reparte, es decir, lo que hace precisamente una estructura modular como esto es ir absorbiendo los esfuerzos y repartiendo las cargas en cada uno de los distintos apoyos que se acoplan en el tubo perimetral. Tinte que tiene para protección solar, en el que se ha buscado un tinte intermedio, por un lado, que no fuese su tinte demasiado oscuro para quitar demasiada iluminación, pero por otro lado que tuviese grado suficiente de protección solar y que no produjese tampoco un sobrecalentamiento en este espacio. Dicen que al eje del tubo son 22 metros, en la parte más alta 30 metros.